Era una noche tranquila, una de esas noches donde todo parece estar en su lugar, demasiado perfecto como para ser real. El cielo estaba completamente despejado, salpicado con las primeras estrellas que comenzaban a asomar en el horizonte. Carlos viajaba por una carretera desierta, en medio de un largo trayecto hacia su hogar, después de una jornada laboral agotadora. La oscuridad parecía extenderse por kilómetros sin fin, mientras su coche avanzaba lentamente por un camino conocido solo por unos pocos. El reloj en su coche marcaba la medianoche. La radio transmitía música suave. La voz del locutor anunciaba el final de la programación del día, pero Carlos no le prestaba atención. Estaba demasiado cansado. Solo deseaba llegar a casa, tomarse una ducha y dormir. La carretera era solitaria, no veía otros coches y el paisaje se desvanecía poco a poco, dejando atrás luces difusas de un pueblo lejano. La única compañía que tenía era el sonido constante del motor y la quietud del aire que se colaba por la ventana abierta. Carlos pensaba que todo estaba bien, que esta sería solo otra noche más en la que cruzaría la carretera vacío, pero pronto algo comenzó a inquietarlo. Un ligero escalofrío le recorrió la columna vertebral. Algo no estaba bien, pero no sabía qué. La carretera era recta y parecía extenderse hasta el infinito. Los árboles a ambos lados se movían lentamente con el viento, proyectando sombras largas y angustiantes que parecían intentar alcanzar el coche. De repente, el sonido de la radio cambió. Fue solo un pequeño estallido estático, casi imperceptible, pero algo en su interior le dijo que no era normal. Intentó ajustar la antena para mejorar la recepción, pero no había nada más que estática. Y luego, por un segundo, la voz de un locutor distante se escuchó a través de la niebla de interferencias. «No estás solo». Carlos parpadeó, confuso. Pensó que tal vez se estaba quedando dormido o que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero la sensación de incomodidad creció. «Es solo el cansancio», se dijo a sí mismo, forzando una sonrisa mientras seguía manejando. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la radio comenzara a emitir un sonido aún más extraño. Primero, solo era estática, pero luego los murmullos se convirtieron en palabras. «No te detengas». Carlos miró rápidamente por el retrovisor, pero no había nada detrás de él. El único reflejo era el suyo, cansado y con los ojos un poco vidriosos por el cansancio. Decidió ignorarlo, concentrándose en el camino. Sin embargo, esa sensación de estar siendo observado no desapareció. La radio dejó de emitir música, y por un segundo solo se escuchó un susurro lejano, como si alguien le hablara desde dentro del coche. «No te detengas». Carlos apretó el volante, sintiendo cómo el sudor comenzaba a empañar su frente. Miró a su alrededor, pero todo seguía igual. Las sombras de los árboles se alargaban y la carretera se convertía en un túnel de oscuridad sin fin. Pero algo había cambiado. Algo en el aire estaba diferente. La niebla comenzó a levantarse de manera extraña, como si de algún modo estuviera invadiendo la carretera, desplazándose con rapidez, cubriendo todo con un manto de misterio. El coche comenzó a dar pequeños tirones. Carlos apretó el acelerador, pero el motor parecía no responder con la misma fuerza. En ese momento, vio una figura en la lejanía. Al principio, solo fue una mancha oscura, algo que se movía entre la niebla, casi imperceptible. Pero a medida que se acercaba, la figura se hacía más clara. Era una persona, o algo que se parecía a una persona, pero el rostro no se veía bien. No tenía una forma definida, como si la niebla lo estuviera absorbiendo. Carlos sintió un escalofrío profundo, uno que le recorrió hasta los huesos. El corazón comenzó a latir más rápido, y el miedo se apoderó de él. «No te detengas», pensó de nuevo, esa voz resonando en su cabeza. Pero no pudo evitarlo.
La figura se acercaba y, como un imán, algo en su interior lo obligó a frenar. El coche se detuvo frente a la figura, que estaba ahora a pocos metros de distancia. Lo que vio a través del parabrisas lo dejó paralizado. La figura estaba cerca, tan cerca que ya no podía ignorarla. Su rostro, cubierto por sombras y niebla, parecía distorsionado, como si algo lo estuviera deformando. La piel, pálida y arrugada, estaba cubierta de una capa oscura que le daba un aspecto antinatural. Los ojos brillaban de manera extraña, como si estuvieran vacíos. Carlos intentó arrancar el coche, pero el motor no respondía. Las llaves estaban en la posición correcta, pero no había reacción. El miedo aumentó. No hay escape, pensó. La figura dio un paso hacia el coche y el aire a su alrededor se volvió aún más denso. La niebla los rodeaba, creando una atmósfera espesa y angustiante. La figura ahora estaba frente a él, apenas a unos metros. El silencio era insoportable. De repente, escuchó una risa, baja y macabra, proveniente de alguna parte dentro del coche. La risa se entrelazaba con sus pensamientos, recorriendo su mente con palabras que apenas podía comprender. Te dije que no te detuvieras. Carlos intentó mover las manos, pero se sentía completamente inmóvil. El miedo lo paralizaba. La figura frente a él comenzó a moverse de manera errática. Su cuerpo parecía distorsionarse, deshacerse, como si estuviera atravesando una realidad diferente. Carlos sentía que su mente comenzaba a perder el control, como si la cordura misma estuviera desvaneciéndose. A través del retrovisor, vio algo que no podía creer. En el reflejo, vio su propio rostro, pero no era el mismo rostro. Era una versión distorsionada de sí mismo, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de terror absoluto. Intentó mover las manos para encender el coche, pero algo lo mantenía atrapado en el asiento. «Te quedarás aquí», susurró la figura mientras se acercaba aún más. «Nunca podrás escapar». La niebla se cerró a su alrededor, envolviendo el coche en una oscuridad total. Carlos intentó respirar, pero el aire estaba denso y frío. El sonido del motor finalmente cesó y la figura lo rodeó. La carretera desapareció, la luz se desvaneció y todo se sumió en la oscuridad más absoluta. La figura levantó una mano, señalando a Carlos. El coche tembló. «No te detengas», dijo la voz, una última vez, antes de desvanecerse. Y en ese momento, todo dejó de existir. La carretera, los árboles, las sombras, el coche, todo desapareció. Carlos supo, en lo más profundo de su ser, que nunca saldría de allí. Estaba atrapado, no en un lugar físico, sino en una dimensión donde el tiempo ya no tenía sentido. El susurro nunca lo dejaría. No olvides suscribirte, dar like y comentar.